está con nosotros. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días, acá estamos empezando un bonito y frío día con ánimo. Sí, y con bastante fresco en todo caso. Bueno, Mauricio Daza, ustedes ya lo conocen, es abogado, representa a Ciudadano Inteligente en todos estos casos judiciales de las platas truchas en la política. Jorge Ramírez de Libertad y Desarrollo va a llegar en un ratito más, nos decía que venía en camino y echaba una talla. Tenemos tiempo todavía. Venía con Isabel Allende, por eso está llegando atrasado. Sí, claro. Oye, qué presentable uno ya. De los temas del día. Pero ya lo último, ya. Fíjate, sabes que yo tengo esa misma sensación. Pero no solamente un tema de irresponsabilidad, o sea, para contarle a la gente lo que ocurre. Nosotros igual no sabemos muy bien, y de hecho estamos haciendo llamados telefónicos si es que podemos, porque la mayoría de los políticos hoy día está en parte del ceremonial por la muerte de Patricio Aylwin. Pero queremos hablar con ellos porque, a ver, cuando sucede algo así como esto, que yo creo que si hay alguien en Chile que maneja los plazos fatales para la inscripción de candidatos son los partidos políticos, aparte del CERVEL, digamos. Sí, claro. O sea, tú no manejas, yo no lo manejo tanto, pero ellos sí que lo manejan. Entonces, llegar atrasado a una inscripción, cuando lo han hecho cuántas veces y entienden que, como todos nosotros, el plazo se vence cuando pasamos al otro día. Claro. Entonces, uno se pregunta, ¿había total convicción para presentarse a las primarias? Ni siquiera lo quiero poner como que en una sala oscura estaban todos planificando engañar a la gente. No, pero ¿hay convicción realmente como para que alguien llegue atrasado y finalmente no se inscriba en las candidaturas? Es que, a ver, yo creo que acá hay varias cosas. Primero, una irresponsabilidad absoluta respecto, no solamente de los que son miembros de esta coalición, ¿no? Y de las múltiples personas que habían participado en negociaciones que definían un conjunto de primarias como la salida para poder definir quién va a ser el candidato por un determinado bloque político en las próximas elecciones. Es una responsabilidad enorme respecto de ellos, pero también respecto de la ciudadanía, ¿no? O sea, ellos pretenden representar el interés general, pretenden expresar la opinión de un conjunto de electores, y la verdad que llegar 10 minutos atrasados con un pacto, digamos, que se supone que tiene que hacerse de manera seria, con tiempo, no dejándolo a la negociación de último segundo, como ya es habitual, la verdad que es impresentable. Y lo más impresentable es que la misma coalición, quizás no como tal, pero sí uno de los miembros importantes de la misma, ya había incurrido en una situación equivalente. Estamos hablando de hace algunos años atrás, donde la Democracia Cristiana inscribió mal a su nómina parlamentaria. Claro, eso no fue tarde, sino que fue mal. Claro, fue mal. Yo, por razones que no vienen al caso contar, yo estaba en el CERVEL esa noche, no representando a ningún partido político. ¿En serio? Sí, no, siempre estoy en lugares, en el momento equivocado. Oye, pero además... No puedo creer que estabas ahí. Te lo juro, fui a ver un tema ahí, X, que no, insisto, no se vincula a ningún partido político. Yo afortunadamente, o no sé, o desafortunadamente, nunca he militado en uno. Pero el asunto es que por un tema profesional estaba, y, oye, se escuchaban gritos de lado y lado, y yo decía, oye, ¿qué pasa? Acá hay un incendio, algo pasó literalmente. Y me acuerdo que ahí salió la gente diciendo, oye, ¿sabes qué? Acá hay un problema, vamos a atender todas estas situaciones otro día. Y era porque, claro, estaban todos desesperados en la medida que habían visto de que no habían cumplido con requisitos formales. Entonces, de nuevo se repite la historia, irresponsabilidad. Uno dice, bueno, estas personas que tienen que gestionar un interés que es del partido, ¿cómo son capaces de gestionar competentemente el interés general en los cargos de gobierno, en el Parlamento? ¿No? Es una duda razonable y a esta altura. Entonces, realmente impresentable. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora como efecto? Bueno, espero que no se salga con esta fórmula impresentable en los tiempos actuales. ¿Una ley de último minuto, dices tú? Claro, como lo que ocurrió con la Democracia Cristiana. De nuevo, ahí estaba Longueira, ¿no? El arreglador, entre comillas, de estos conflictos. Sí. Y en aquella época se pactó una ley, oye, que fue tramitada en una semana, una cosa impresentable. Fueron 24 horas, de hecho, 24 estoy exagerando, pero digamos que para ser simpático con ellos, desde el momento que ocurrió hasta que se publicó, no transcurrió más de una semana, y para esos problemas, entonces el Parlamento despacha leyes express, ¿no? Pero cuando se trata de los problemas, de repente que no son tan complejos, cosas bien puntuales, específicas, que tienen un impacto público, la verdad que se demoran años. Entonces la verdad que esa sería una salida impresentable. Por lo tanto, no creo que se vaya a concretar, a pesar que el descaro es tal que quizás alguno salga con esa idea. Mira, pero ¿qué es lo que pasa con las primarias? Oye, ¿qué pasa con los candidatos que iban a participar en esas primarias? ¿Van a ir por fuera? ¿Se va a fraccionar la votación para alcaldías, específicamente algunas que son emblemáticas? Porque si eso ocurre, se le está haciendo un favor por una incompetencia absolutamente evitable a la coalición Chile Vamos, que hay que reconocer,
que como una coalición, digamos, mínimamente responsable, tampoco gran cosa, fueron temprano a escribir sus pactos, ¿no? Sí. Claro que son menos personas que hay que poner de acuerdo, son 2 partidos, ¿sabes, Mauricio? O algunos más, ¿no? A mí lo que me queda dando vuelta a todo esto es insisto, una palabra que hemos ocupado harto y yo personalmente la he ocupado mucho a la hora de analizar lo que le pasa a la nueva mayoría en muchos aspectos, y que es la convicción que tienen de algunas cosas. Yo me pregunto cuánta convicción tienen de que haya más participación ciudadana a la hora de elegir quienes podrán ir después a una elección masiva para ser sus representantes. Eso es lo que yo me cuestiono cuando suceden estas cosas, porque, a ver, si tú llegas, generalmente en todos estos asuntos, los partidos llegan a última hora a presentar sus indicaciones, la propuesta de candidato, a formalizar todo frente al CERVEL cuando hay elecciones. Esto no es que esperen a última hora como una tradición democrática, no. Se hace a última hora porque habitualmente cuesta tanto ponerse de acuerdo, cuesta tanto que la negociación está hasta en la puerta del CERVEL antes de inscribir a los candidatos. Desde siempre ha sido así. Entonces, cuando se llega a esta última hora y se pasa, entonces ellos efectivamente tienen milimétricamente calculado el tiempo, porque es obvio, porque siempre lo han hecho a última hora, porque es muy difícil ponerse de acuerdo en elecciones. Hoy día, lamentablemente, los partidos políticos son maquinitas de elecciones, más que lugares para debatir ideas y el futuro del país. Entonces, si en algo tienen como una especie de joyería, es en las elecciones. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánta convicción hay de que haya más participación? Porque esa es la clave de las primarias. Si las primarias no tienen que ver con un fetiche electoral, no tienen que ver con que pongámosle más elecciones, decoremos, no. A ver, pueden tener ripios, y yo creo que mucha de la participación que hoy día se está tratando de abrir tiene ripios. Pero la primaria tiene un sentido muy, muy interesante, que es que los candidatos finalmente, alcaldes en este caso, no sean los que el partido decide a dedo, sino que sean los candidatos que existen o lo que presentan las distintas coaliciones, y que sea la misma gente de esas comunas que diga, mire, por el sector que a mí me interesa, que yo me siento representado, a mí me gustaría que fuera tal persona. Y después, según esa votación popular, sea el candidato que todo el conglomerado respalda. Esa es la intención, que haya más democracia a la hora de una elección particular como es la de alcaldes y concejales. Entonces, cuando se crea una ley que votan ellos mismos, con la idea de que haya más participación, y finalmente por este error no alcanzan a inscribir, no va a haber primarias, por lo menos las oficiales, que son las guiadas por el CERVEL, con lucas encima, con plazos determinados, en fin. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuánta convicción tienen realmente de aumentar esta participación? Y si no es finalmente más cómodo para ellos terminar designando quiénes son los candidatos. Claro, la convicción es baja y, a ver, este tema yo creo que hay que elucidarlo de varias formas. De partida, yo creo que había la voluntad de inscribir, ¿no?, este pacto y sostener y señalar que en varias comunas iban a haber primarias. Porque si no, Isabel Allende... 105 creo que era. Sí, Isabel Allende no habría ido, digamos, al CERVEL tarde, pero fue finalmente, ¿no? Y eso da cuenta que finalmente esto es un error. Claro, iba con algo en la carpeta, ¿no?, la senadora Allende como representante de la coalición. Ese es un tema. Ahora, lo otro es cómo se llega a esta situación. Y ahí sí, entonces, que aflojan las convicciones, porque el tema finalmente era en cuántos casos iba a haber primarias, ¿no? Y muchas de las presiones que se dan respecto a tal definición es precisamente quienes no quieren participar en estos procesos. Y habitualmente los que no quieren participar en estos procesos son las personas que se amparan bajo esta lamentable frase que viene hace décadas, ¿no?, en el ámbito político, que es el que tiene, mantiene. Y en ese ámbito entonces muchos alcaldes obviamente no quieren ir a una primaria donde obviamente pueden poner en riesgo lo que es su reelección en un contexto en que todas estas personas tienen ya una estructura, ¿no?, que les permite garantizar de alguna manera una mejor posición frente a las próximas elecciones. Entonces, yo no sé con qué cara este grupo de personas que le estuvieron hablando al país durante meses respecto al perfeccionamiento de la democracia y que uno de los ejes era la participación y que dentro de ese contexto el proceso de primaria era fundamental, hoy día van a poder mirar de frente al país y decirle, oye, ¿sabe qué? Finalmente, por un atraso que sin duda se debe a la indefinición respecto del número de primarias que hay, y no para que haya más primarias, sino para que haya menos primarias, finalmente no logra inscribir este pacto. Realmente es
impresentable y da cuenta de una inconsistencia que desprestigia más de lo que está a nuestras instituciones y a quienes las administran. Ya llegó Jorge Ramírez, decíamos que venía en camino. ¿Cómo está Jorge Ramírez, de Libertad de Desarrollo? Hola, muy buenos días. Jorge, y para entrar al tema, porque vamos a seguir debatiendo esto mismo, ya damos nuestra opinión con Mauricio Daza, quiero preguntarte la encuesta que estamos haciendo. Aquí ya tiene harta participación, lleva poquito arriba y ya tiene 75 votos. Está en @Radio La Clave, y tiene que ver con este tema que ha despertado harto comentario también. La pregunta que hacemos es, ¿qué le pasó a la nueva mayoría con la inscripción para las primarias municipales? Y ponemos dos alternativas. Una es que no alcanzó, que es la versión oficial. La otra es que no quiso. Que es una interpretación nuestra. Yo digo, más que a lo mejor entre cuatro paredes, así maquiavélicamente diciendo hagamos esta parada para evitar las primarias, me pregunto por la convicción real que tienen de las primarias. ¿Qué dices tú, Jorge Ramírez, al respecto? Yo creo que ninguna de la anterior, yo creo que no pudieron. No fueron capaces de ponerse de acuerdo. De ponerse de acuerdo, ya. Sí. Mira, yo tengo 3 consideraciones respecto a este tema. Uno, que los auditores, que esto tiene que quedar muy en claro, la nueva mayoría no puede hacer, o sea, puede hacer primarias, digamos, convencionales, como se les denominó. Pero en esas primarias no puede poner un cartel, no puede gastar un peso. Exacto, porque estas están... Porque o sea, un peso de platas públicas. No, un peso, aunque sea de ellos. Donados, exacto, sí, es súper No complejo. pueden hacer, porque es propaganda fuera de plazo. Sí. Entonces, eso, para que quede bien claro, para que después no salgan a buscar subterfugios en la ley. No, yo, de hecho, lo ratifiqué con un secretario general de partido y me acaba de decir que no... Quintana habló en la mañana y le preguntaron eso mismo y él decía, lo tenía súper claro, decía, es que por eso nos enfrentamos a un dilema, decía, porque yo no sé si vamos a poder hacer primarias convencionales por todas estas restricciones. Estamos como en un, no lo dijo así, pero en el fondo en un queso, porque no saben cómo van a ser. El condoro es de proporciones, desde el punto de vista electoral. Segundo, este es una burla para el sistema político, es una señal que constituye una burla para el sistema político en general, porque es un portazo a la competitividad del sistema, a la competencia. Las primarias no es una cuestión solo simbólica que los partidos deciden hacer un poco para lavar su imagen frente a la ciudadanía, sino que las primarias representan la única ventana de oportunidades políticas para muchos candidatos desafiantes, o candidatos sobre todo jóvenes, mujeres, que en el fondo buscan desafiar, valga la redundancia, a un titular, a un candidato que es incumbente. Por lo tanto, a mí me parece que la nueva mayoría no tenga primaria es realmente penoso bajo esos términos. Y tercero, que es un punto político, aquí la nueva mayoría siempre señala la boca de que la alianza no son capaces de ponerse de acuerdo, que vienen peleando. Y acá también hay que hacer un reconocimiento de que Chile Vamos, con todos los tropezones que ha tenido durante este tiempo, sí fue capaz de ponerse de acuerdo y se inscribieron 42 primarias. Sí. 4 partidos que son el PRI, RN, la UDI y Evópoli. Así que ese es mi análisis global de esta situación. Pero reiterar el primer punto, de que la nueva mayoría, aunque decida hacer primarias convencionales, como se les llama, no va a poder gastar un peso y no va a poder poner un cartel. Claro, el tema es cómo se soluciona esto. Solo para agregar algo, Joaquín Lavín decía hoy de la mañana, lo estaba escuchando lo entrevistó Tele 13 Radio, no quiso tirar toda la caballería encima de la nueva mayoría y dijo, pucha, entiendo que no alcanzaron, pero lo que él destacaba y que yo creo que dijo, miren, nosotros, y ha sido una autocrítica nuestra y crítica desde afuera para nosotros y que es acertada, siempre hemos sido el conglomerado que nos ha costado más hacer este tipo de cuestiones. Nos cuesta ceder el tema de las decisiones respecto a quiénes son los candidatos, nos cuesta. Llegó esta ley, lo analizamos harto porque no sabíamos si lo íbamos a hacer y finalmente no en todas las comunas, estoy de acuerdo, y esto no es para siempre, me encantaría que fueran más, dijo, pero son 43 comunas, pero contraviniendo lo que nosotros históricamente hemos hecho, finalmente inscribimos primaria. Y se quedaba con eso respecto a lo que pasaba con la nueva mayoría, que habla mucho más de democracia y participación y a la hora de los que hubo, no sucede. Entonces, nada que decir, o sea, en eso Lavín tiene toda la razón. Sí, a ver, bueno, Chile Vamos, ya lo señalé, ¿no? Demostró ser a lo menos una coalición responsable, ¿no? Responsable con sus electores, responsable con sus dirigentes, en un contexto en el cual lo que Jorge señala es verdad, ¿no? Es el mecanismo el cual permite además la renovación al interior de todos estos bloques, ¿no? Entonces no es algo menor. Ahora, respecto de cuál es la vía de solución de esto, solución entre comillas, en un ámbito en el cual ya a mi juicio era impresentable que después de haber levantado las banderas de la participación y haber apoyado con un discurso muy convincente, ¿no?, la ley que establece estas primarias legales, bueno, resulta que solamente estaban yendo a primarias en 115 casos, ¿no? 114. Eso ya era impresentable. Pero, bueno, ¿cómo se soluciona esto? Está el tema de las primarias convencionales, que yo creo que es la única fórmula
por limitada que sea, que es relativamente presentable para poder enfrentar este desastre. O sea, es la única fórmula. Porque lo otro sería que manden una ley, ¿no?, a lo Democracia Cristiana hace algunos años atrás, con el problema de la inscripción mal hecha, ¿no?, de sus plantillas parlamentarias, y que se le otorgue un umbral para los efectos de que puedan inscribir, cosa que sería a esta altura absolutamente impresentable, y espero que el resto del Parlamento no se preste para un tongo de esa magnitud. Acá, si uno mete la pata, tiene que enfrentar las consecuencias. Y en ese contexto no veo otra salida para esta situación que no solamente es bochornosa y lamentable para un sector político, sino que le hace mal al proceso en general. Ese también es un tema. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que proponen, pero la verdad es que este error les va a costar caro no solamente a la nueva mayoría, sino creo que también a el proceso electoral en general, ¿no?